Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por CIPROSIMECA, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines, un espacio en el cual queremos conversar con usted de diferentes temas en salud, temas de sociedad, temas en derecho, temas que son de interés y que yo sé que usted va a disfrutar. En esta oportunidad decidimos salirnos de nuestro auditorio y quisimos venir al Hospital México. ¿Para qué? Para que el doctor Marvin Hayden Cordero, neurólogo, nos hable un poco acerca de precisamente la neurología. ¿Qué es la neurología? Algunos trastornos que tienen que ver con la neurología, algunas enfermedades que tienen que ver con la neurología. Así que nos vinimos acá al consultorio del doctor Hayden para que este programa sea aún más ameno. Y vamos a entrar de lleno a lo que es la conversación. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos recibido en este espacio, ¿verdad? Y por habernos abierto las puertas de su consultorio. Ajá. Doctor, háblenos un poco de lo que es la neurología. La neurología es el estudio del sistema nervioso, que comprende el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, el periférico, que son los nervios del cuerpo, y el autonómico, que es el aparato que se encarga de llevar la función de las vísceras, básicamente. ¿Cuáles son algunos trastornos neurológicos más comunes que podemos encontrar? El más común que tenemos es la cefalea o dolor de cabeza, seguido de epilepsia, enfermedad cerebrovascular y ya otras que van bajando en la población. ¿Por qué se producen los dolores de cabeza? La mayoría de las migrañas o jaquecas hay un factor genético que hace que la persona sea más susceptible a tenerla o no. Y cuando este factor se combina con algunas circunstancias, como por ejemplo el insomnio, el estrés, la luz fuerte, algunas comidas, es que el cerebro produce dolor de cabeza. ¿Hay una diferencia entre migraña y dolor de cabeza común o una puede llevar a la otra? ¿Cómo podríamos entenderlas? Dolor de cabeza es muy general, no es específico. La migraña sí es como lo estaba hablando, la que es genética, la que se da por ciertos factores y que presenta ciertas características. El dolor de cabeza es algo mucho más general y mucho más amplio, que puede ser desde un resfriado hasta cualquier otra cosa. ¿Cuáles son entonces esas características de la migraña como tal? La migraña como es genética, es también hereditaria, tiende a ir en familias, se empieza a manifestar con el adulto joven o incluso el adolescente, es periódica, o sea que se está presentando a través de varios periodos de la vida, puede ceder espontáneamente y volver a reaparecer según las circunstancias, y el dolor que da es un dolor que es típicamente la mitad de la cabeza, que puede tener problemas visuales como sensibilidad a la luz, ver manchas o escotomas que llamamos, y puede tener náuseas y vómitos, que es muy común que la migraña lo dé. ¿Tenemos que ponerle mucho cuidado a la migraña? En realidad no. No. Porque como es un padecimiento que es genético, mucha gente lo tiene. En Costa Rica calculamos que más de un 30% tiene migraña. La migraña en sí es bastante inofensiva. La mayoría de la gente con un analgésico se le quita rápidamente y solo en muy pocos casos se debe intervenir. Ya la presencia de un dolor de cabeza que esté en la familia, que empiece de la persona joven, que sea de la mitad de la cabeza, que dé náuseas, ganas de vomitar y problemas visuales, si una persona tiene todas estas cosas, probablemente lo que tenga es una migraña y no necesita preocuparse más, porque de ahí no tiene por qué pasar. ¿Cuáles son esos procedimientos que tenemos que hacer, además de tomarnos, como decía usted, la pastillita para quitar la migraña? Porque como mencionaba usted, a veces da sensibilidad a la luz, no queremos escuchar ruidos fuertes. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a sentir que nos está dando una migraña? Cuando empieza con la migraña hay varios tipos de tratamiento. Mucha gente usa un tratamiento que se llama abortivo, que son pastillas que lo que hacen es cortar el ataque, por ejemplo la ergotamina y sus derivados. Otras personas toman un analgésico corriente y con eso se les resuelve. Pero siempre nosotros le decimos al paciente que trate de evitar la luz fuerte, que se recoja, o sea que busque un lugar donde estar en reposo, con la luz apagada y en silencio, que tome algo de las
pastillas con que se le alivie y trate de relajarse un rato y ojalá dormirse, porque casi todas las migrañas se quitan con solo el hecho de dormir. Con solo el hecho de dormir un ratito, aunque sea. Sí. Doctor, y con relación a la pérdida de la memoria temporal, que también es otro factor, podríamos decir, que tiene que ver un poco con la neurología, ¿verdad? Que a veces nos preocupamos porque decimos, tengo un tiempo en que estoy perdiendo demasiado la memoria. Entonces me preocupa el hecho de estar perdiendo la memoria, y muchas veces las personas nos asustamos y hasta inclusive pensamos en el Alzheimer, ¿verdad? Entonces eso, ¿qué podría ser? ¿Qué factores pueden haber en la pérdida de la memoria? Pérdida de memoria es un término muy amplio, que abarca cosas totalmente normales. Es normal que la memoria vaya fallando conforme se avanza en la edad. No es lo mismo un cerebro joven y fresco que un cerebro ya con 60, 70 años, que ya está desgastado, por decirlo así, que ya ha vivido mucho. Y el mismo cerebro ahorra mucha memoria porque no es ilimitado, el cerebro tiene una capacidad limitada, y el mismo cerebro va borrando cosas que ya no nos importan. A través del desarrollo de la personalidad, lo que de jóvenes nos llamaba la atención ya con cierta edad no nos gusta, y lo que se relaciona con eso, el cerebro tiende a cortarlo y borrarlo porque ya no es esencial para el cerebro. El otro factor es ver cuándo es pérdida de memoria o pérdida de atención. Una persona que está preocupada, que no ha dormido, que está cansada, el cerebro no es tan eficiente grabando la información que recibe, porque esas tres cosas impiden que se forme una grabación nueva. Y lo que entonces la persona empieza a padecer no lo que es una falta de memoria, sino un déficit de atención. Su atención está puesta en otro problema, en otra situación, el cerebro está cansado, y la memoria está bien, pero simplemente como no le manda material para grabar, no se graba nada. Eso ocurre mucho con las personas cuando están con un problema emocional, con una situación adversa, cuando hay exceso de cansancio, ya sea por falta de sueño, exceso de trabajo, exceso de responsabilidades. Y a veces, que en Costa Rica no es la norma, con la gente que está muy malnutrida, también tiene un cerebro que no funciona eficientemente. Con la edad la memoria ya empieza a fallar, eso es algo típico, que depende de muchos factores, no solo de la presencia de una enfermedad, sino que la memoria se desecha, la motivación que tiene uno para recordar ciertas cosas también es otro factor importante. Si yo tengo un ambiente que me motiva a recordar porque me hace sentirme bien, recuerdo más. Si voy a un ambiente aburrido, las cosas no me gustan, entonces no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque por sí ni presté atención. Ya cuando es enfermedad se tiene que tratar como cuando es enfermedad, y eso ya es un poco distinto. ¿Qué podemos hacer, doctor, para tener ese refrescamiento en nuestra memoria, para tenerla constantemente en ejercicio, por llamarlo de una manera? El cerebro es como un músculo y hay que usarlo. Entre más se use, más desarrollo tiene. Uno tiene que tratar de estimular todas las actividades que el cerebro consciente hace, por ejemplo, la lectura, la escritura, que es muy importante, porque uno cuando escribe, el programa que hace el cerebro para escribir es bastante complicado y usa muchas cosas, y es una excelente terapia para mucha gente. Los cálculos matemáticos. Buscar imágenes, por ejemplo, en imágenes que se venden para pasar el tiempo, en pasatiempos, buscar palabras, los juegos de mesa, que son de asociación, la interacción con la demás gente, porque al interactuar con otra persona estamos usando mucho cerebro. Todo este tipo de actividades tienen a que el cerebro esté sacando información, procesando información, guardando nueva y relacionándola entre sí para tener al máximo de actividad cerebral que se esté utilizando en ese momento. ¿Y con relación a la alimentación? En general en Costa Rica no hay problemas de alimentación, pero una dieta balanceada que contiene suficientes vitaminas y suficientes proteínas es lo que el cerebro necesita. El cerebro requiere mucha energía y requiere de que todo esté funcionando en orden para que le mantenga su funcionamiento vital. Pero en Costa Rica afortunadamente no tenemos grandes problemas de desnutrición y no nos vemos afectados por estas situaciones. Hay enfermedades que impiden que absorbamos alguna vitamina específicamente, pero estas se buscan y se tratan y ya las cosas siguen normal. Otro aspecto relacionado también al cerebro, a la neurología, los derrames, doctor. ¿Qué los causan? Derrames son causados por la circulación sanguínea del cerebro.
no parte del cerebro en sí, sino la sangre que llega a él. La sangre llega a través de los vasos, de las arterias, y esa es enviada por el corazón. Entonces todo lo que pueda afectar el corazón puede afectarnos también al cerebro. Por ejemplo, las arterias pueden sufrir de acúmulos de grasa, que es la famosa aterosclerosis, que se pueden tapar y tapar una arteria principal del cerebro y producir un grave daño. La presión alta también puede producir graves daños cerebrales, ya sea que se esté taponando arterias pequeñas o que produzca un sangrado. Hay también malformaciones de arterias, o sea, que vienen malas, que es lo que se llama aneurisma, que son arterias de paredes muy delgadas que con el tiempo van haciendo como una burbuja hasta que llega el momento en que se revienta. Esto puede ser sumamente grave. Y aunque hay un factor congénito y hereditario de debilidad en esas arterias, pues uno nunca sabe cuándo va a tener una de esas esencialmente, porque a veces ocurren espontáneamente sin que medie nada más. Esas son básicamente las causas de los derrames. De los derrames. ¿Qué podemos hacer? Porque hay personas que dicen, es que siento que se me está durmiendo la cara. Siento como que me está cayendo una gotita de agua en la cabeza. ¿Esos pueden ser síntomas de un derrame o cuáles son los síntomas del derrame en sí? En realidad la cabeza tiene muy pocas formas de expresar cuando está enferma, porque el cerebro está acostumbrado a recibir y procesar información, no a darla. El adormecimiento de una parte del cuerpo puede ser un síntoma de derrame, como puede no serlo. Algunas jaquecas dan exactamente lo mismo y algunas crisis convulsivas también. Es algo muy inespecífico que se toma en cuenta según los antecedentes de la persona. Por ejemplo, una persona joven es muy poco probable que haya un derrame. Una persona mayor sí, entonces a esa persona se le da importancia y no se le enfoca de la misma manera que una persona joven. Si la persona se asocia a otras cosas, como que se le duerme la cara y pierde el conocimiento, puede ser una epilepsia. Eso hay que verlo siempre en contexto, pero el síntoma en sí, tan inespecífico, puede ser de muchas cosas. Hablando de epilepsia, ¿por qué ataques epilépticos? ¿Cuál es el motivo por el que se dan esos ataques epilépticos? La epilepsia puede ser una enfermedad del cerebro, en algunos casos que es también congénita y heredada. En algunos casos no se sabe exactamente qué la produce, simplemente el cerebro lo que hace es un cortocircuito en su actividad eléctrica, lo cual se manifiesta como convulsión. La persona tiene, según el tipo de ataques epilépticos, va a presentar esos síntomas y en algunos casos pueden ser de fácil manejo y otros no tanto. En otras causas de epilepsia hay daño cerebral, que este daño cerebral puede ser por muchas causas, por infecciones, por falta de oxígeno, por daños al nacer, por enfermedades congénitas del cerebro, por derrames, por tumores, por trauma. Ahí las causas son muchas, pero el cerebro es muy delicado y las cosas lo pueden dañar bastante y de una forma bastante grave a través de la vida. ¿Cuál es la edad en la que se puede decir esta persona es epiléptica o no hay un parámetro? ¿Puede ser en cualquier momento de la vida? La mayoría de la gente que es epiléptica sin daño cerebral empieza desde la juventud, ya sea de la infancia, adolescentes y adultos jóvenes. Esas son las personas que esencialmente solo tienen eso, no tienen epilepsia. Pero cuando es por daño cerebral, depende de cuándo recibió el daño. Como puede haber sido en el nacimiento, puede ser a los 70, a los 80 años, tuvo un golpe y empezó a convulsionar. Eso era lo que le iba a consultar, doctor. Cuando hablamos de daño cerebral, ¿a qué nos estamos refiriendo propiamente? ¿Algún golpe, algún problema en el cual no nos llegó suficiente oxígeno al cerebro o hay múltiples daños cerebrales? El cerebro, por ser tan delicado, cualquier cosa lo puede dañar. Y tenemos daño cuando el cerebro no está 100% íntegro. Cuando todas las conexiones y toda la actividad que tiene que hacer no funciona al 100%. Daños pueden ser muy severos, como por ejemplo usualmente los traumas muy severos, un tumor cerebral, una meningitis puede dañarlo muy severamente. La falta de oxígeno si es muy prolongada también. Y eso se va viendo según el tipo de daño que se esté causando. Algunos daños no son tan severos, pero ya cuando se pierde el 100% del funcionamiento del cerebro, algo tiene que le impide funcionar bien. Doctor, usted mencionaba algo muy interesante. El cerebro es muy delicado, pero el cerebro se encarga de analizar y procesar información, ¿verdad? Sí. Podemos cuidarnos el estómago, podemos cuidarnos los pies, podemos cuidarnos los dientes, los ojos, podemos cuidarnos el cerebro. En general, si uno cuida el cuerpo, el cerebro está bien cuidado.
No hay nada específico salvo mantenerlo activo, que es lo que mantiene que el cerebro esté bien. Y mantenerlo activo es usarlo, participar, interactuar mentalmente, usar la cabeza para todas las cosas que está diseñada, para procesar información, adquirirla, revalorarla, compartirla, todo eso. Pero si uno está con un cuerpo sano, como dice el refrán, el cuerpo sano, mente sana. El cerebro siempre va a pedir lo máximo que tiene el cuerpo, o sea, va a pedir de la mejor calidad y la mayor cantidad. Y siempre se encarga que todo llegue así, porque está diseñado para sobrevivir y para mantener a todo el cuerpo funcionando. Hemos escuchado una frase muy común. A veces escuchamos que alguien le dice a alguna persona, usa el cerebro, utiliza el cerebro. Ahora, ¿qué pasa si de verdad una persona es sumamente sedentaria y no le gusta usar, sedentaria cerebralmente hablando, y no le gusta usar el cerebro? Llega a tener algún tipo de problemas, que no lo ejercite, que no se preocupe por eso que usted hablaba de estarlo cultivando, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Hay muchos factores que tienen que ver con esto. Uno es el estado de ánimo. Por ejemplo, la gente deprimida no tiende a estar sin hacer nada. La gente que se cansa mucho, o sea, son trabajos que trabajan 10 horas, viajan 4 horas, duermen muy poco, hacen oficio, entonces no les queda espacio para estimular su cerebro con alguna cosa, tal vez ver un poco de televisión, si acaso, que eso es ciertamente que es muy pasivo, pero de algo sirve. La gente que está desmotivada por X o por Y, por una muerte, porque le perdió razón a la vida, porque tuvo una decepción, entonces tampoco lo están usando mucho. Pero también eventualmente tiene que ver con el grado de inteligencia que la persona posea y con el grado de educación que también tenga. Una persona sin educación no usa el cerebro a la misma cantidad o calidad que una persona de buena educación. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un trastorno neurológico o afectación neurológica y una afectación o trastorno psicológico? Hasta el momento, los trastornos neurológicos es cuando hay algo anormal, sea desde el punto de vista de la anatomía del cerebro o desde el punto de vista de la función del cerebro, que sepamos que esto no está bien. Por ejemplo, la epilepsia sabemos que no está bien porque hay un cortocircuito, que podemos ver en los exámenes que hacemos. Los trastornos psicológicos hasta el momento no se encuentra tal cosa. Todo funciona bien, pero funciona de una forma desproporcionada o una forma inadecuada, pero todo en la base se encuentra bien. Es como un programa que corre mal cuando toda la computadora está buena. En el fondo nosotros creemos que esto va a tener una explicación que llamamos fisiológica, pero todavía en este momento no la tenemos. Hay cosas que se acercan y que nos hacen pensar que tal vez en el futuro cierto tipo de cosas ayuden, pero de momento la diferencia es muy grande como para tratar una cosa junto con la otra. Y lo que hablábamos ahorita, precisamente le hago la pregunta porque usted mencionaba de la depresión. Lo que hablamos de la depresión, ¿cómo la podríamos catalogar? Depresión puede ser desde una reacción normal del ser humano ante un evento que lo frustra, que le quita sus expectativas, que lo priva de algo. Es totalmente normal. Es una reacción que el cuerpo hace y después el cuerpo va a salir. Y hay ciertas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad maníaco-depresiva, que se caracteriza porque hay depresión sin que haya un motivo externo. Simplemente la persona pasa episodios en que se deprime. Algunos pacientes después se ponen en periodos maniacales, pero otros simplemente se deprimen y no saben por qué. Y es a veces muy difícil de tratar porque uno no puede agarrarse de nada. La persona está deprimida, no tiene motivación, le cuesta mucho arrancar desde todo punto de vista y no se puede convencer de que cambie como con una depresión normal. Y doctor, hablando ya un poco más profundo de un daño cerebral, lo que es un tumor. Los tumores cerebrales pueden ser primarios cuando es el sistema nervioso el que los produce o las estructuras de él. En esto hay dos picos en edad. Por ejemplo, los chiquitos pueden tener un tumor congénito. Nacieron con él y se va desarrollando hasta cierta época. Pero después se hace como que desaparecen y a partir de la tercera o cuarta década de la vida pueden volver a aparecer. Esos son los que son primarios del cerebro. Pero cuando son una metástasis de un tumor de otro lado del cuerpo, pueden aparecer a cualquier edad. Y prácticamente en cualquier circunstancia, dependiendo de qué parte del cuerpo venga. Sabemos que los tumores son delicados, doctor, pero es más delicado que esté en el cerebro. Puede haber una mayor afectación e incluso hay tumores que no se pueden extirpar, es la palabra.
Sí, hay tumores que son benignos, que lo único que hacen es crecer y que sí van a dar un gran problema, porque el cerebro está encerrado en cráneo y la única salida que tiene es por debajo, hacia el cuello. Si hay una pelota y aunque sea benigna y empieza a crecer, tiene que sacar al cerebro. Con el hecho de sacarlo y aumentar la presión, como el cerebro no cabe por el cuello, se va a clavar y la persona va a fallecer. Y los malignos, pues usualmente son muy malignos y requieren intervenciones quirúrgicas para tratar de removerlos y también requieren radioterapia y quimioterapia. Pero sí son de manejo muy delicado. Prácticamente porque el cerebro es muy delicado y incluso el acto quirúrgico ya está alterando un poco la arquitectura cerebral y favoreciendo que se presenten otras complicaciones. ¿Qué podemos hacer, doctor? ¿O qué cuidados tenemos que tener nosotros en nuestro estilo de vida precisamente para poder gozar una buena salud y que nuestro cerebro esté rico, esté sano, esté con buena memoria, etcétera? En realidad el cerebro funciona eficientemente si todo lo que tiene a su alrededor está bien. Es muy importante para el buen funcionamiento de todo el cuerpo y del cerebro la buena alimentación. Alimentación que tiene que ser muy nutritiva, pero que no tiene que ser excesiva. La gente que inventó los hábitos hace miles de años lo hicieron por sentido común, porque se dieron cuenta que si hacemos las cosas de cierta manera, estamos mejor. Entonces, el cerebro entiende muy bien cuando se le programa a respetar hábitos, porque por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a desayunar, el cerebro me va a pedir comida al desayuno, pero no durante la mañana hasta que almuerce. Esos hábitos hay que mantenerlos lo mismo que la dormida, porque entre más parejo sirve el cerebro, más eficiente es. Y por eso es que yo tengo que educarlo para que haga las cosas a cierta hora, de manera que no se me descoordine. Lo mismo, cuando hay una situación que me altera, uno tiene que tener los medios para salir de ese problema rápidamente, ya sea con mis propios medios o interactuando con otra gente para que ese problema que lo tengo se me arregle. Y cuando no se puede hacer, el cerebro tiene mecanismos de compensación que en pocos meses hace que la persona, por que haya tenido una pérdida muy grande, la persona rebote y salga a ser como era antes. Es una cuestión de meses. Interesante, doctor. Muchas gracias más bien por haber estado con nosotros acá. Muchos temas, ¿verdad? Muy amplio el cerebro, muchos temas y muy poquito el tiempo. Pero muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí desde el Hospital México. El doctor Hayden nos abrió las puertas de su consultorio y pudimos hablar un poquito de ese tan importante músculo, ¿verdad, doctor? Bueno, el sistema nervioso, el músculo, son cosas que hay que usarlas porque para eso están. Llamado cerebro. Así que ya saben, tenemos una cita en una semana. Los esperamos y pasen la vida.